el título del mensaje es La bíblica y verdadera gracia y la antibíblica y la falsa gracia. Amén. Estos mensajes son digamos de esta manera, medulares en cuestión de nuestra vida cristiana, para que entendamos, hermano, porque en el mundo en el cual vivimos hay miles y miles y miles de cristianos. La diferencia es que solo un pequeño puñado, un pequeño grupo, hermano, siempre ha existido, la Biblia lo enseña, están viviendo en conformidad a la Escritura, en conformidad a la gracia que Dios ha enseñado. Amén. Dios, desde un principio hasta hoy, nos enseña que siempre ha habido la falsa enseñanza y en este caso la falsa gracia. Entonces, segunda parte para poder concluir este mensaje y nos podamos de alguna manera entender, entronizar en cuestión de nuestra vida cristiana. Amén. Estamos en los postreros tiempos y en esos tiempos la iglesia nos debemos de santificar. Amén. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le vamos a ver. No importa qué bonito cante, no importa cuánto seamos de perseverantes en congregarnos, e incluso no importa cuánto usted ore en su casa, no importa cuánto usted lea la palabra, no importa cuánto usted contribuya, hermano, en todos los aspectos en la obra, si usted y yo no vivimos en santidad, no entraremos al cielo. Amén. Ahí entonces, puestos de pie, damos lectura en el capítulo 8 y vamos a leer el versículo 1 al 3 y luego leo yo, ya que usted se siente, leo los demás versículos. Y damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Y dice así la palabra de Dios: por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida y nos ha librado del pecado y de la muerte. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie, escúchelo bien este versículo 3, nadie puede controlar sus deseos de hacer lo malo. Dios envió a su propio Hijo y lo envió tan débil como nosotros, los pecadores, lo envió para que muriera por nuestros pecados. Así, por medio de él, Dios destruyó al pecado. Puede tomar asiento. Quiero de alguna manera repasar, ya que es la segunda parte de este mensaje. Hemos visto, hermano, hemos visto en todo el tiempo que Dios nos ha permitido estar en esta obra varios estudios y mensajes en cuestión de la gracia. ¿Por qué hablar de la gracia? ¿Por qué hablar de esa gracia que hoy, hermano, la mayoría hace rimbombancia de la gracia? No hay creyente, o mejor dicho, no hay cristiano denominacional que hoy diga yo soy salvo por gracia. La gran diferencia es realmente esa gracia que están hablando, hermano, hoy las multitudes, es la gracia que el apóstol Pablo dice en su epístola a los Romanos, o es una gracia que no existe en la palabra. Por ejemplo, dice el verso 4, escúchelo bien, lo hizo para que ya no vivamos. Escúchelo bien. Creo que nomás leo nuevamente lo que leímos para poderle explicar y ir donde nos quedamos. Dice el versículo 1. Le voy a leer porque yo tengo otra traducción en mi bosquejo, pero yo le voy a leer también la traducción Reina Valera 60. Muchos han citado, hermano, el Romanos 8:1 para decir que no hay ninguna condenación para los que somos salvos. Lastimosamente, el versículo 1 de Romanos 8 se usa para justificar. Cuando usted, por ejemplo, reprende a alguien que está en pecado, inmediatamente salta este versículo de parte de ellos. Ninguna condenación hay para los que estamos en Jesús. Ok, ellos están diciendo que no podemos condenarlos cuando los juzgamos por causa de su pecado. ¿Me está escuchando? Lo que ellos no entienden es porque ellos mismos no lo estudian. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Hasta ahí aparenta que realmente tienen razón las personas que dicen no me juzgues porque para mí no hay condenación.
Pero si leemos la otra parte, dice los que no andan conforme a la carne. ¿Qué es andar conforme a la carne? Bueno, sencillamente conforme a nuestros deseos mundanales. ¿Me está escuchando? Entonces no hay condenación para el que vive conforme a la gracia divina, a la gracia del Espíritu. ¿Me está escuchando? Dice, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. La versión que traigo yo dice, la traducción, por lo tanto, los que vivimos unidos a Jesucristo no seremos castigados. Ahora, el versículo 2, por estar unidos a Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. ¿Me está escuchando? Entonces, la palabra controlar usted la entiende muy bien. ¿Qué es controlar? Hacer que las personas hagan ¿qué? Si yo controlo a una persona, como es muy típico hoy hermano, que muchos ministros controlan las personas, ¿me está escuchando? Aquí no, aquí lo único que tiene que hacer es dejar que Cristo lo controle. ¿Me está escuchando? Entonces dice, ahora por estar unidos a Él, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida. Y nos ha librado del pecado y de la muerte. Entonces ya no vivimos bajo nuestros deseos naturales de nuestra carne. Lo voy a hacer bien claro y bien puntual. El que era adúltero ya no puede ser adúltero. ¿Me está escuchando? El que era adúltero ya no puede ser adúltero, porque entonces la palabra del versículo 2 del capítulo 8 de la epístola de los Romanos no está en esa persona. No está el Espíritu Santo controlando a la persona. No hay tal cosa, hermano, que el adulterio es un error. No hay tal cosa que el homosexualismo es un error. No hay tal cosa que es una enfermedad. No hay tal cosa. Dios dice que cuando nosotros estamos unidos a Cristo ya no podemos pecar. ¿Entiende lo que es la gracia de Dios? La gente de hoy en día, hermano, que son las mayorías, que son cristianos, hermano, y que son miembros de muchas organizaciones en todas partes del mundo, ellos apelan, hermano, a que son salvos, pero que como somos carne, no podemos evitar los pecados, porque somos débiles. Si fuese así, hermano, entonces sería que estamos sirviendo a un Dios que no tiene el poder y la capacidad de cambiar nuestras vidas. ¿Me está escuchando? Entonces estamos ante un Dios que no tiene el poder y la capacidad de cambiar nuestras vidas, porque Él dice que Él nos hace cambiar, Él nos hace nacer de nuevo. ¿Me escucha? Nacer de nuevo. No, hermano, voy a explicarlo de esta manera. Muchas veces cuando la humedad llega a las paredes, uno comienza a tumbar ciertas partes del enjarre, ¿sí o no? Y cuando nosotros resanamos esas partes, hermano, que se caen o la tumbamos para poderla restaurar, la pared, ¿cómo se llama? Estamos reformando, estamos de alguna manera remendando las paredes. ¿Me está escuchando? Dios eso no quiere hacer nosotros. Dios dice que ha puesto un espíritu nuevo y un corazón nuevo en nosotros, lo dice a través del profeta. ¿Me está escuchando? Entonces, si Dios ha hecho eso en nuestra vida, forzosamente, si usted y yo somos cristianos, no podemos ser los mismos. ¿Sí me escucha? No podemos ser los mismos, porque dice, ahora por estar en Cristo, el Espíritu Santo nos controla y nos da vida, y nos ha librado del pecado y de la muerte. Versículo 3. Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no era capaz de hacer ni podría haber hecho, porque nadie puede controlar sus deseos. Humanamente, sin Cristo, nadie puede controlar la lascivia. ¿Sabe lo que es la lascivia? ¿Quién sabe? ¿Sí sabe? ¿O alguien no sabe qué es lascivia? Bueno, la lascivia es cuando alguien mira a una persona del sexo que sea, porque hoy estamos en una aberración, hermano, en cuestión de depravación sexual, pero hoy la lascivia es mirar a una persona y codiciar en el corazón. Mirar una revista y mirar a una mujer o un hombre y codiciar en el corazón, eso se llama lascivia. Mirarla con deseos o mirarlo con deseos. ¿Me está escuchando? Entonces, Dios dice que nadie puede, dice el apóstol Pablo, nadie puede controlar sus deseos. Esto se refiere antes de que la gracia de Dios habite en nuestra vida. Si usted, por ejemplo, dice, o alguien dice, yo no puedo dejar de hacer esto, necesita que la gracia de Dios comience a controlar su vida. Por eso vemos hoy tanta cosa que pasa en el mundo. Mucha gente que usted los mira en la cantina, mucha gente que usted los mira en muchas partes, hoy practicando el pecado,
y usted le pregunta que tú no eras cristiano, y ellos dicen, es que es difícil, la carne se opone. No es verdad. Es que cuando hay un nacer de nuevo, comienza a haber un deseo nato en nosotros de buscar a Dios. No una religiosidad, hermano, porque el mundo está lleno de religiosos. El mundo está lleno de gente que le agrada buscar a Dios. Aún los indios por eso adoran al fuego, al agua, porque ellos tienen en su corazón un deseo de adorar, aunque no saben a quién, y en su instinto adoran al fuego y a la piedra. ¿Me está escuchando? Dice el versículo 4, lo hizo para que ya no vivamos. Escúchalo, ¿lo escucha bien? Lo hizo para que ya no vivamos. ¿Qué significa? Ya no estemos repitiendo el pecado de antes. Lo hizo para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino que vivamos conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Cuando se habla de ley, cuando se habla de estatutos, cuando se habla de mandamientos, decretos y preceptos, el ser humano no convertido rechaza contundentemente esa palabra. El hombre, hermano, por naturaleza no se puede, hermano, sujetar a la ley. El hombre por naturaleza no se puede ni quiere sujetarse, porque lo gobierna el pecado. Por eso cuando las personas escuchan este mensaje, y es en la mayoría, dicen son legalistas. Pero bueno, debemos de tener muy claro esto. ¿Quién estableció la ley mosaica? No escucho. ¿Quién? ¿Y para qué estableció la ley mosaica Dios? Para que el pueblo viviera si la guardaba esa ley. Pero como nadie guardaba la ley, entonces Dios se proveyó de un cordero, amén, que fue su Hijo Jesucristo. Ahora, dice, porque para que ya no vivamos de acuerdo con nuestros malos deseos, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. Estoy hablando Romanos 8, no Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Dice, sino conforme a todos los justos mandamientos de la ley. ¿Y cómo vivimos esa palabra? Dice la gracia. La gracia, hermano, del griego, la gracia viene de la palabra charis. Y charis significa influencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Me está escuchando? Entonces, perdón, la gracia de Dios, ¿qué es? Es la influencia de Dios que se introduce en el corazón del hombre para llevarlo a hacer lo que Él quiere. ¿Ve lo que es la gracia? Ser cristiano es fácil, siempre y cuando usted se entregue a Cristo de verdad. No podemos vivir un cristianismo fracasado de que yo no puedo controlar mis deseos, yo no puedo cambiar porque de repente me sobresalta esto. No, la gracia de Dios viene de la palabra griega charis, que significa intervención divina en el corazón del hombre que lo influencia. ¿Me está escuchando? Usted bien sabe, hermano, que una mala amistad lo puede influenciar usted para mal. ¿Me está escuchando? Igual una buena amistad lo puede influenciar para bien. Entonces imagínese la gracia verdadera. Esta es la gracia verdadera que dice el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, que la gracia de Dios es la influencia de parte de Dios que comienza a influenciar nuestro corazón, interviene en nuestro corazón. Y dice la palabra que en el corazón surgen ¿qué? Los robos, los adulterios, asesinatos. Quiere decir que si usted y yo, lo digo claro, hermano, porque un día yo voy a dar cuenta delante de Dios y usted también. Si usted y yo estamos bajo la gracia de Dios, lo voy a decir francamente, usted no puede ser el mismo de antes. Usted no puede estar siendo controlado por sus malos deseos todavía hasta hoy. ¿Sí me escucha? Usted no puede ser controlado por la ira. No puede ser controlado, hermano, por el adulterio, por la fornicación. Inclusive, yo creo, hermano, que Dios tiene el poder para transformar y cambiar a los homosexuales. Porque no es una enfermedad científicamente comprobado, sino un trastorno, hermano, completamente afectado por demonios, espíritus demoníacos. Entonces, si Dios transforma a alguien, hermano, lo cambia de adentro hacia afuera. Porque dice que la gracia es intervención divina que influencia en el corazón del hombre para cambio y novedad de vida. ¿Me está escuchando? Dice el versículo 5: los que viven sin controlar sus malos deseos, enojo, ira, gritería, malas palabras, adulterio, fornicación, cualquier tipo de pecado. Dice, los que viven sin controlar sus malos deseos, solo piensan en hacer lo malo. Usted dirá, yo no pienso así. La gente de afuera dice, yo no pienso eso.
Pero la verdad es que cuando pasa algo, surgen sus malos deseos. Bueno, dice el apóstol Pablo, pero los que viven bajo la gracia de Dios obedecen en el Espíritu Santo y solo piensan en hacer lo que desea el Espíritu Santo. Entonces, cuando tú y yo recibimos gracia, escúchelo bien. De hecho, el siguiente mensaje, hoy termino el siguiente mensaje va a ser lo que dice el profeta Isaías. Cuando el profeta iba y les hablaba de la palabra al pueblo, y el pueblo decía: no nos den más profecía, no nos prediquen la verdad. Mire, me estremezco al decirle esto, porque decían: no nos prediquen la verdad. ¿Sabe lo que decía el pueblo de Israel? Sedúzcanos con una mentira, decía. Sedúcenos. Y sabe que seducción, hermano, o sea, búsquelo en el diccionario. Y hoy la seducción, hermano, en la mayoría de la gente es que le hable, que le diga: estás en pecado, no controlas tus deseos, tus malos deseos, no importa, tú eres salvo. Y yo se lo he dicho hasta el cansancio. Cuando usted va a un médico y el médico no le hace un chequeo exhaustivo y el médico le dice: usted está bien, usted no puede quedar conforme con ese diagnóstico. Usted tiene que decirle al médico: médico, no me hizo ningún chequeo, necesito un chequeo para estar conforme de que estoy en excelente estado de salud. ¿Me escucha? Y si ese médico, como el que fuimos el sábado, si ese médico le dice a usted, sin verlo ni checarlo: tenga, aquí está la receta, ¿usted no crea eso? Bueno, Dios de igual manera nos dice a través del apóstol Pablo en su segunda carta a los romanos. Porque recuerda, hermano, que de ahí yace nuestra salvación. Pablo, el apóstol Pablo, habla en la segunda carta de los romanos, y en el capítulo, hermano, 13, versículo 5, 13:5 dice: pruébense cada uno de ustedes. ¿Me escucha? El apóstol Pablo, el apóstol de la gracia, en la segunda carta a los romanos, capítulo 13, versículo 5 dice: pruébese cada uno de ustedes. Corintios, ¿hablaban lengua los corintios, sí o no? ¿Tenían todos los dones los corintios, sí o no? Hermano, quiero que se dé cuenta porque es mi trabajo quitar toda venda. Dice Pablo a los corintios que tenían todos los dones, profetizaban, hablaban lenguas, diversidad de lenguas, don de lenguas, tenían todos los dones, hermano, habidos y por haber en las Sagradas Escrituras. Y el apóstol Pablo le dice en la segunda carta de los romanos de Corintios, le dice: hey, pruébense, háganse un examen. Acabo de hablar de un examen, ¿no? Clínico. Háganse un examen, vean cómo están viviendo, y ahí van a saber si son cristianos. Dice la versión, hermano, lenguaje sencillo: pruébense a sí mismos si de verdad están en la fe en Cristo. Si de verdad están en Cristo o de plano han reprobado y no están. Este tipo de mensaje, hermano, es el que de alguna manera nos debe de llevar a hacer el autoexamen. Nadie estamos exentos, yo me lo tengo que hacer. ¿Me está escuchando? Todos debemos hacer este autoexamen, porque hay médicos que dicen: está bien, hacen un chequeo superficial, y al tiempo pasa un año, pasan 2 años, y de repente tenía un tumorcito, se hizo como el tamaño de una toronja, y ahora no hay manera de poder controlar el cáncer. Ha invadido todo el cuerpo. ¿Me escucha? Entiende que en lo natural está pendiendo de un hilo, hermano, la vida natural, si no hay un chequeo exhaustivo de un médico. Ahora, eso como quiera, todos vamos a morir, dice la palabra. Pero en cuestión de la salvación, no es más triste y doloroso, hermano, que estando dentro de un recinto, dentro de un lugar que se habla la palabra de Dios, de un lugar evangélico donde se predica, donde danzamos y cantamos, y perdernos en la eternidad para siempre, estando donde la palabra de vida debiese predicarse solo por ser descuidados nosotros. Creo que lo que quiero hacer es hacer conciencia, que usted y yo hagamos conciencia de esas verdades que la palabra nos enseña. Si vivimos, versículo 6, pensando en todo lo malo que nuestros cuerpos desean, entonces quedaremos separados de Dios. Si seguimos viviendo conforme a nuestros pecados, quedaremos separados de Dios. Le comentaba a la hermana, le comentaba algo que siempre lo he comentado en todo el tiempo que evangelizo y que voy y le hablo a la gente, mayormente a los cristianos. Cuando Dios tocó mi vida, hermano, la verdad, y quiero que usted
y cada uno de nosotros de verdad levantemos estandarte. No venga aquí, usted tiene palabra de verdad, iglesia, y no lo hago con arrogancia, sino porque es la palabra que el Señor nos da, y no podemos vivir igual como las multitudes cristianas viven. Lo que he dicho es siempre que cuando el Señor me rescató, cuando estuve a punto de ir a prisión por ciertas cosas que comenté en mi testimonio a la hermana, cuando fuimos mi esposa y yo a su casa, realmente ahí, hermano, ahí yo hice una oración. Y de hecho ese llamado de Dios ha sido mi llamado a predicar la palabra, como el llamado de Jeremías. Escúchelo bien, hermano, porque los profetas no eran populares. Los profetas, hermano, no eran populachos, hermano, para cuando predicaban la palabra. A los profetas no le aplaudían, decían gloria a Dios, qué palabra. No, porque el mensaje era tajante. El mensaje, hermano, era fuerte. ¿Fuerte por qué? Porque iba directamente a la médula del pecado, a la esencia del pecado. ¿Me está escuchando? Cuando Dios me salvó, hermano, que oré, que le dije, Señor, si realmente existes, porque en mi tiempo, en el tiempo que tengo viviendo, conocí pastores, conocí cristianos, todos ellos que conocí, los que no eran adúlteros, eran fornicarios, conocí, hermano, gente homosexual que estaban sirviendo en las iglesias, que estaban tocando los instrumentos, y le dije, Señor, si tú existes, dame la oportunidad de regresar a casa y entregarte mi vida por completo. Y le comentaba a la hermana que estaba en la intercepción de Carbonera entre Saltillo y Monterrey. Ahí me habían interceptado. Escúchelo bien. Cuando entonces Dios, hermano, me rescata, entonces Dios me da un requerimiento. Lee siempre mi palabra para que no te apartes. Ora siempre a mí y congrégate donde se predique mi palabra de verdad. Cuando comienzo a leer la palabra y comienzo a leer de Génesis, porque recuerde que Dios, hermano, diseñó esta enciclopedia, eso significa Biblia, libros, esta enciclopedia la diseñó, hermano, para que, aunque Génesis, hermano, no es el libro más antiguo, sino Job, pero lo puso al principio Dios, porque Dios es sabio. Génesis significa principio, y como todo buen libro tiene que comenzar del principio a leerlo para entenderle todo lo que enseña. Cuando comencé a leer, hermano, la palabra, página tras página, me di cuenta que cuando llegué a los profetas, me di cuenta que la iglesia que hoy se postula como iglesia, hermano, para el rapto glorioso que viene, no es iglesia. Escúchelo, esto no le va a agradar a usted. Cuando empecé a leer los profetas, comencé a llorar, porque oraba y leía la palabra y empecé a estudiar la Biblia. La sigo estudiando, pero en ese tiempo empecé a llorar y dije, Señor, este mensaje está completamente oculto. Este mensaje está encriptado. Este mensaje no lo han sacado a la luz de los púlpitos. Y hoy vemos cristianos que maltratan. Hoy vemos cristianos, hermanos, que viven amaciato. Hoy vemos cristianos, hermanos, que predican la palabra y se dicen pastores, son adúlteros. Hoy vemos, hermano, tanta cosa, hermano, que hay en las iglesias. ¿Me está escuchando? Este mensaje, hermano, nunca va a sintonizar con alguien que se va a perder eternamente. Nunca va a sintonizar con alguien que no desea cambiar su vida. Este mensaje va a golpear, porque la palabra no es fuerte, sino que la palabra que exige, porque nosotros venimos y le pedimos a Dios una cosa, le pedimos otra, pero Dios dice, hey, te has puesto a pensar tantito, te has detenido a pensar tantito y decir, ¿qué es lo que yo te exijo de ti, pueblo? Y Dios nos exige que guardemos su palabra. Pero vuelvo a repetir, no es gravoso, no es difícil, hermano. Cuando usted y yo nos convertimos a Cristo, nos arrepentimos de verdad, entonces la gracia de Dios es derramada en nuestra vida y el Espíritu Santo comienza a controlarnos. En la experiencia sé que Dios, el milagro más sobrenatural, tal vez usted piense que el milagro sobrenatural más poderoso que Dios ha hecho es levantar a un muerto. Pero déjeme decirle que ese milagro no es el más grandioso. El más grandioso, hermano, quiero que me entienda esto. El más grandioso es cuando Dios cambia a un ser humano que estaba habituado al mal, que estaba habituado al pecado, que estaba habituado al orgullo, que estaba habituado a que nadie le tiene que decir nada, porque todos nosotros fuimos orgullosos y aún el orgullo sigue latente en la carne, pero tenemos que tenerlo subyugado. ¿Me está escuchando?
Pero ¿cuántos de nosotros verdaderamente, hermano, antes no podíamos controlar nuestros impulsos? Algunos éramos agresivos, hermano, en lo personal era agresivo. ¿Cuántos de nosotros no podíamos controlarlo? Algo nos decían y estaba el pensamiento ahí diciendo, ¿por qué me dijo? Y de repente corríamos a reclamarlo, a pelear. Hay gente que no puede controlar sus ojos. Pasa una mujer voluminosa y no puede controlarlo porque no puede controlar sus malos deseos, mientras que la gracia verdadera y bíblica lo esté en nuestra vida. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera un cáncer, hermano, que puede, hermano, ser extirpado hoy y usted puede alargar su vida, ¿iría al médico al cirujano para que le extirpen el cáncer? ¿Iría? Vuelvo a preguntar, si usted detecta que tiene un cáncer y que está a tiempo para que vaya con el cirujano y lo extirpe y así prolongar su vida, ¿usted lo haría? Ok. En lo espiritual es lo mismo, hermanos. El evangelio nunca va a contemporizar. ¿Entiende mi expresión? ¿Qué es? ¿Qué significa contemporizar? Nunca estará del agrado de los que no quieren obedecer esta palabra. Le voy a decir esto. La mayoría está en el grupo de lo que Isaías dice: sedúcenos con una mentira, no nos hablan la verdad. Y de hecho, en la vida real, en lo natural, hay personas que no van al médico para no escuchar porque se imaginan que tienen algo fuerte. Tal vez ha conocido usted gente que le dice: ¿ya te checaste? No, porque tengo miedo que me hallen algo. ¿Me escucha? Yo le pregunto, ¿eso es sensato? ¿Eso es prudente? ¿Es sensato, es prudente eso? Si la palabra de Dios, hermano, que es los rayos más penetrantes que pueda haber para examinar nuestra vida, y nos muestra que hay algo, hay un pequeño detalle en nuestra salvación, ¿lo dejaría pasar usted por su orgullo decir yo creo? Y se autoengaña usted en su mente diciendo yo creo que en esto yo estoy bien, a pesar que la palabra le dice lo contrario. Yo creo que no. Yo no lo haría, porque de Dios depende mi alma a dónde va a pasar la eternidad. Este es el postulado de todo ministro, de que cada uno de ustedes, hermano, es un alma que Dios valora tanto que dio a su Hijo Jesucristo. Pero Dios, siendo caballeroso, nunca nos va a forzar. Pero la palabra estará siempre constante y sonante para podernos advertir y podamos ser persuadidos de buscarle de verdad. ¿Me está escuchando? Dice: pero si pensamos solo en lo que desea el Espíritu Santo, entonces tendremos vida eterna, o sea, salvación y paz. Pero si no vivimos deseando lo que el Espíritu Santo quiere, no tendremos vida eterna, ni paz, ni salvación. Versículo 7. Los que no controlan sus malos deseos solo piensan en hacer lo malo. Son enemigos de Dios, porque no quieren ni pueden obedecer la ley de Dios. ¿Hay alguno de ustedes que puede decir en su corazón: Dios me enseña que en esto no debo de hacer y me veo imposibilitado de poderlo hacer? Usted tiene un problema. Por eso los que viven obedeciendo sus malos deseos no pueden agradarlo. Pero si el Espíritu Santo le dice, pero si el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, mire hermano, el versículo no es lindo, pero si el Espíritu Santo de Dios vive en ustedes, ya no tienen que seguir sus malos deseos, sino obedecer al Espíritu de Dios. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es salvo. Esa versión que Jesús tiene dice, no tiene a Cristo o no es de Cristo. ¿Me está escuchando? En ello hemos visto, hermano, que en tan solo en los versos de introducción hemos visto la gran realidad que hoy impera en el mundo cristiano, en que todos nosotros un día, hermano, vamos a dar cuenta de lo que hemos escuchado. Amén.
Por eso dice la palabra de Dios que nosotros, no importa si algunos no son convertidos y si los demás son convertidos, dice la palabra que vamos nosotros a dar cuenta de lo que hemos escuchado. Y si morimos en pecado nosotros, aún estando en una iglesia cristiana, donde escuchamos el mensaje, dice la palabra que doble condenación es para nosotros. Porque al que mucho se le da, mucho también se le demandará. ¿Me está escuchando? Efesios, si me acompaña a Efesios capítulo 2, versículo 8. Y vamos a concluir la segunda parte. Dice la 60, porque por gracia sois salvos, no por medio, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Ya explicamos que muchos toman este verso como diciendo, tú no me puedes decir que no soy salvo porque todavía practico ciertos pecados. Porque Efesios dice que yo no soy salvo porque haga cosas buenas. ¿Me está escuchando? Creo que a usted le tocó evangelizar a un pastor bautista. Escúchelo bien. ¿A quién si me va a ser sincero si le hago una pregunta y levanta su mano? Si alguien a usted le dice que usted no es salvo por ciertas acciones de su vida, ¿se sentirá a gusto, molesto o cómo se sentirá usted? ¿Cómo? ¿Nadie me quiere contestar? ¿Mande? ¿Usted se sentiría preocupada? ¿Usted, hermano Alberto? Mal y preocupado. Serían las dos posturas que debemos de tomar. Fíjese lo que dice Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Don significa regalo, o sea que Dios nos la regaló. No por obras para que nadie se gloríe. Cuando tomamos este versículo, hermano, de que yo no ocupo vivir en santidad para ser salvo, estamos diciendo que este verso está diciendo lo contrario que el apóstol Pablo quería enseñar en su epístola a los Efesios. ¿Me está escuchando? Porque si seguimos leyendo, dice lo contrario. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, yo no ocupo dejar todo mi pecado para ser salvo. Yo de hecho no estaba en una congregación, le comentaba a la hermana, no estaba en una iglesia, ni tampoco levanté mi mano para aceptar a Jesús. Estaba ya en el tractocamión donde trabajaba, estaba ya cuando vino aquel incidente que Dios permitió, hermano, para que entonces yo me viera orillado a buscar a Dios. Y en ese momento hice una oración sencilla, una oración corta, y en ese momento Dios derramó salvación por gracia en mi vida, porque creí en Jesucristo. Después de ahí, mi vida empezó a mostrar obras, no para salvarme, porque Él me salvó en mi arrepentimiento y haber creído en Jesucristo principalmente. De ahí para acá comenzaron las obras. O sea que estas obras son las que dice el apóstol Pablo, que somos hechura de Él. ¿Me está escuchando? Porque somos su hechura y creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que todos los hijos de Dios andemos en ellas. Luego leemos Efesios 5:5. Pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, se lo leo mejor y póngame atención usted porque me gusta mejor leerlo y recalcarlo. Dice Efesios 5:5. Pueden estar seguros que ninguna persona inmoral. ¿Alguien me puede decir qué significa inmoralidad? ¿Qué significa? No le escucho, hermana. Estoy medio tapado del oído. Hermano. Ok. Entonces dice Efesios 5, y el mismo apóstol de la gracia dice, pueden estar seguros, para la gente que dice, soy salvo por gracia, pero tengo mis defectos, espérame tantito.
Leamos la escritura. Dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, ya vimos qué significa inmoral, en toda la ramificación de lo sexual pervertido, claramente. Dice, ninguna persona impura o avara. ¿Qué es avara? ¿Qué es ser avaro? ¿Qué es ser avaro? Le gusta todo lo que ve, lo quiere, le gusta el dinero. De hecho, hermano, le soy sincero, el tiempo se está cortando y escúchelo bien, usted va a tener testimonio en su corazón que un día Dios le habló. El tiempo se está acercando, vea los ciclos, hermano, de lluvia, de calor, vea todo. Está mostrando que Cristo viene pronto. Nosotros debemos de entender que esta palabra, el fin, hermano, de que Dios nos llamó a predicar es para que tú y yo estemos, ¿qué? Preparados para su venida. Y dice, vuelvo a repetir, dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura, avara, irá al cielo con Cristo y con Dios. Pues el avaro es un idólatra. ¿Y qué es avaro, hermano? No solamente hay mucha connotación de avaricia. Cuando tú ves algo y inmediatamente lo quieres, eso es avaricia. Cuando nosotros hacemos lo que queremos, es parte de la avaricia porque somos ególatras y nos adoramos a nosotros. Por eso usted se escucha gente que cuando evangeliza, lo primero que evangeliza es quite esa mona, quite esa imagen. Cuando el cristianismo de hoy, hermano, el cristianismo hoy que ignora la escritura, vive adorando ídolos, no de piedra, no de pintura, sino en el corazón. ¿Me está escuchando? Dice, pues el avaro es un idólatra. Así que si codiciamos las cosas, hermano, que vemos, adoramos nosotros un ídolo. ¿Y cuál ídolo? O nosotros, porque esas cosas son para rendir culto a nosotros mismos, para satisfacernos nuestros deseos. Pues el avaro es un idólatra. ¿Por qué cree, hermano, que muchos de nosotros, escúchelo, he conocido pastores que estuvieron en prisión en las Islas Marías? Mi pastor que yo tuve al principio, desde un principio, ese pastor que hasta hoy vive, hermano, en santidad y vive predicando la palabra, está en Cananea, creo que está en Cananea o Agua Prieta, no sé en cuál de los dos lugares. Y él, hermano, estuvo en las Islas Marías, porque él robaba ganado. Si se fija, la mayoría, hermano, de los que estamos en la iglesia cristiana, o mejor dicho, voy a hablar de esta manera, que estamos en Cristo, vivimos una vida avara que nos trajo problemas. ¿Me está escuchando? Yo estoy aquí porque me ocasionó problemas mi avaricia. Yo decía, bueno, llevando este cargamento son tantos miles, en tanto tiempo pongo esto, pongo aquello, compro esto, compro este edificio, compro todo tal. ¿Me está escuchando? Y aún así cuando vemos, hermano, en mi caso, miré compañeros que están todavía, hermano, en cárcel y que perdieron su esposa, sus hijos. Bueno, es cosa que debemos de entender que la avaricia es para nosotros adorarnos como idólatras, ególatras. ¿Me está escuchando? Pero dice, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Versículo 6. Y lo tengo subrayado. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. ¿Cómo es justificar un pecado? Cometí un error porque soy débil, porque hay problema en esto, hay problema en aquello. ¿Me está escuchando? Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar. Es el versículo 6. Dice justificar esos pecados. Hoy, cuando usted le evangeliza a una persona que es cristiana y va a otra denominación, ¿qué le dice? Tú no eres quien para juzgarme. Solo Dios conoce mi corazón. O yo conozco mi corazón y con mi corazón estoy tranquilo con Dios. Dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados que están en su vida, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. Y usted bien sabe que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Tuve un sueño donde medio raro, iba con un hijo, estaba todo en tinieblas y toda la gente estaba metida por el terror de esa gente que descuartice eso, y estaba el terror. Y recuerdo que en ese sueño íbamos caminando
y de repente llegaron camionetas y me andaban buscando a mí. Dios es lindo, hermano. No sentí pánico, solo tenía terror por mi hijo, porque no se ha convertido, pero por mí no. Pero había un pánico. ¿Me escucha? Nosotros, hermano, podemos ser completamente conscientes de que hay cosas en la vida que tenemos ciertos temores. Por ejemplo, morir. Por ejemplo, ser torturados o enfermedades terribles. Pero lo que debemos de temer, hermano, es a dónde va a ir nuestra alma. Por eso dice, no se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados. No nos justifiquemos. Si hay un pecado, pongámonos delante de Dios a cuenta. Dice, porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que desobedecen. Si hay temor sobre esa gente malvada, imagínense un Dios santo. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Versículo 7. No participen en las cosas que hace esa gente. O sea, que no repitamos lo que hacen ellos. Romanos 11:6. Se lo leo para terminar porque son muchos versos que voy a leer. Dice, y como es mediante la bondad de Dios la salvación, entonces no es por medio de buenas acciones. Quiero aclararle que el mismo apóstol Pablo, en la misma epístola a los Romanos, aclara a qué se refiere. ¿Sí me entendió ya, hermanos? Que yo no puedo ser salvo porque trate de cambiar. La única manera de ser salvo por gracia es porque yo crea en Jesucristo y me arrepienta. Después de haber creído en Jesucristo, arrepentirme de verdad, ¿cómo usted puede saber que yo soy salvo de verdad? Grítelo, hermano Roberto. Porque yo puedo decir que soy salvo, pero usted ¿cómo puede saber que soy salvo? Porque usted no puede examinar al 100% mi corazón. ¿Cómo puede saber que yo soy salvo? ¿Mande? Y el fruto es mi testimonio, mi andar. Entonces yo puedo decir soy salvo, pero espérame, yo necesito ver tu caminar. Ahora, ¿con qué intención? Para que usted y yo estemos preparados para el día del Señor. ¿Me está escuchando? Para el día de la venida del Señor Jesucristo. Dice, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es por medio de buenas acciones. Pues en ese caso, la gracia de Dios no sería realmente gracia, ni gratuita, ni inmerecida. Entonces está diciendo que usted no tiene que hacer nada más que creer y Dios derrama su regalo. Ok. Y el mismo apóstol Pablo, en la misma epístola a los Romanos, pero en el capítulo 2, versículo 6, dice lo que realmente significa el capítulo 11 y 6. Dice, Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. ¿Me está escuchando? Entonces la salvación nos lleva a caminar en santidad. Y si vivimos en pecado, Dios nos pagará conforme los hechos, no conforme lo que digamos. Versículo 7. Hay algunos que son constantes en hacer el bien. ¿Qué significa constantes en hacer el bien? Constantes en la oración, constantes en nuestra entrega a Cristo, en nuestra consagración, en la lectura y estudio de la palabra, en congregarnos. Ok, dice, hay algunos que son constantes en hacer el bien. Buscan de Dios la grandeza, el honor y una vida que no puede ser destruida. A esos que se esfuerzan, Dios les dará vida eterna. Entonces yo como salvo, usted como salvo, debemos de esforzarnos a ¿qué? A agradar y obedecer a Dios para que Dios finalmente nos dé vida eterna según el apóstol Pablo. Capítulo 8, versículo 8 dice, hay otros que son egoístas y estos son ávaros, dice, porque se niegan a seguir la verdad y han decidido seguir la injusticia. Entonces, si usted y yo vivimos en pecado es porque usted y yo hemos decidido vivir de esa manera. Dios los castigará con toda su ira, castigará con grandes sufrimientos a todos y cada uno de los que hacen lo malo, tanto los judíos como los no judíos. Y versículo 10 y último dice, por el contrario, a todos los que hacen el bien, Dios les dará grandeza, honor, paz, sean judíos o no sean judíos. La traducción es palabra de Dios para todos. Inmediatamente vemos entonces que la gracia verdadera y bíblica es la que comienza a hacer que nuestra vida produzca frutos. ¿Me está escuchando? En la palabra de Dios nos enseña que todo creyente, escúchelo bien, cuando venimos a Dios, a Cristo, somos ex. ¿Me está escuchando? Y mientras usted y yo no seamos ex,
entonces la gracia no ha sido derramada sobre nosotros. Ex pecadores, y usted ponga todos los pecados que hay. Yo le puse aquí es obvio inmediatamente cuando leemos los versos, escúchelo bien, que están seriamente equivocados la mayoría de cristianos que dicen, soy salvo aunque tengo ciertos pecados todavía que no he entregado a Dios. ¿Me está escuchando? Es obvio que están seriamente equivocados los del Evangelio que dicen, soy salvo por gracia, aun cuando ellos todavía practican ciertos pecados, como es ya muy comúnmente, hermano, muy visto en todo el mundo. ¿Me está escuchando? Ellos están enseñando que la gracia los hace salvos aun cuando ellos practican ciertos pecados que no pueden vencer. En cuanto a las multitudes que hoy vemos, hermano, escúchelo bien, y esto tiene que usted saber en qué grupo está. Cheque qué tiempo llevamos, hermano. Checar en qué grupo está. Recuerde que en la Biblia, hermano, recuerde que recuerde algo importante cuando estábamos, cuando usted inicialmente estudiaba la palabra, dice que cuando todos adoraban a Baal en el tiempo del profeta Elías, dice que la mayoría de Israel se fue tras quién, tras los Baales. Pero ¿quién se fue tras los Baales? El pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el pueblo escogido, el pueblo que sacó de Egipto. Pero dice que Dios se había reservado un pequeño remanente, 7,000. Pero ¿qué comparación tiene 7,000, hermano, a toda la totalidad de los israelitas? ¿Sabe lo que le voy a contar ahorita? Y grábeselo en su corazón. Hoy en día Dios tiene reservado también un pequeño remanente. Y la gran multitud que hoy, hermano, en el mundo vive, está viviendo con esta falsa enseñanza de que somos salvos. Tengo áreas que no puedo vencer. Es cierto, todavía mi carne me hace cometer errores de adulterio, errores de esto, de este vicio o de cualquier cosa de pecado. ¿Me está escuchando? Y ellos, si usted me pregunta, hermano, ellos quieren estar engañados. No. Al igual como cuando le dijeron al profeta Isaías, sedúcenos con otra mentira, pero no nos hables la verdad. ¿Escucha eso? ¿Sabe por qué? Porque la verdad no nos gusta. La verdad, hermano, incomoda a nuestro propio egoísmo. ¿Me está escuchando? ¿A quién de nosotros nos gustaría que nos dieran un retrato hablado de cómo somos usted y yo? Si este retrato hablado habla puras cosas malas de nuestra vida. A nadie, hermano. En la carne, a nadie. Pero si usted es de Dios, usted va a decir gracias y va a decir como la hermana, me siento mal. De que verdaderamente no se mire una vida cristiana. ¿Me está escuchando? Así que en cuanto a lo que las multitudes cristianas en todo el mundo creen de la gracia y de sus predicadores, escúchelo bien, lo que les están enseñando es una falsa esperanza. ¿Y sabe qué es una falsa esperanza? A mí me detectaron cáncer en el pulmón terminal. ¿Sabe que yo no dormía, hermano? Yo creo que usted se dé cuenta de esto, hermano, porque esto depende de la vida. Yo no vengo a entretener a nadie. Yo no vengo por el dinero de nadie. Yo no vengo, de hecho, pero quiero decirle esto, hermano. Cuando a mí me detectaron cáncer terminal en pulmones porque yo fumé como chacuaco, fumé como 10 cajetillas de 24 cigarros de los delicados con filtros, sin filtro, ni cuántos tenían, al día. Escúchelo bien, desde niño, hermano, miraba cómo mi mamá fumaba los carmencitas, aquellos que se salió en aquella generación. Yo no dormía. Cuando me detectaron aquello, me dijeron los médicos, no le digas a tu mamá para que no la mortifiques, no le digas a tu familia, a nadie para que no se burlen de ti. Yo lo creí porque era un diagnóstico serio, ¿me escucha? Y cuando estaba dormido lloraba y decía, estoy chico, voy a morir joven. Y empezaba a pensar, ¿qué va a hacer? O sea, ¿qué voy a dejar de disfrutar? ¿Qué voy a dejar en la tierra de hacer por esta enfermedad que me va consumiendo y me va a llevar a la muerte? Pues yo te voy a decir algo, hermano.
Creo con todo mi corazón que usted no debiera conciliar el sueño. Usted no debiera conciliar el sueño si la palabra, que es la regla de oro, la regla de Dios, está diciendo que a usted le falta que usted se entregue de verdad a Cristo. Porque usted no solamente va a morir en la tierra, usted va a tener una separación eterna, una separación donde usted no estará en la presencia de Dios. Por eso me encanta, hermano, esos hombres de Dios que murieron. Algunos salvaban enérgicamente, otros, hermanos, hasta lloraban y decían, como Spurgeon decía: si es posible, abrácense a los pies de cada feligrés que va a su iglesia donde predican. Este pastor decía: si es necesario, abracen sus pies y díganle, por favor, ya no sigas viviendo como vas viviendo. Pero si ellos han de ir al infierno, dijo Spurgeon, es porque te avientan y te brincan y te hacen a un lado tu mensaje. ¿No es verdad? Las multitudes han creído, hermanos, de una gracia que no es bíblica, porque sus predicadores han sido paladines, que por causa de, hermanos, del egocentrismo, de la avaricia. Es verdad que el diezmo es bíblico, la ofrenda es bíblica, pero una cosa es exigir, como la hermana cuando fuimos a visitarla me daba para la gasolina. Mire, hermanos, predicamos y Dios lo tenemos por testigo cuando predicamos en la convención. Todos les dan dinero para aquí, dinero para la gasolina. Los hombres de Dios, hermano, no venían, hermano, prostituyendo el evangelio. Escúchelo bien. Dios, hermano, me llamó de ser operador de trailer a predicar la palabra. Viví un rublo, viví en una profesión donde, hermano, todo lo más sucio se puede ver. Y Dios llama, hermano, de distintas maneras para que prediquemos el evangelio. Yo no vengo, hermano, para decirte algo, para acomodarte y después mandarle, hermano, que recoja la ofrenda y entonces llenar mis bolsillos. Usted sabe cuál es la temática en cuestión de las contribuciones. Lo que yo le quiero decir es que el mayor negocio que Dios ha puesto en el corazón de nosotros es que tu alma, hermano, de veras pueda ser salva si todavía no lo ha sido. Cuando comencé a leer la palabra de Dios, me puse a pensar cuánta gente se sienta en las iglesias semana tras semana. Hay gente muy fiel, hay gente que no falta a los cultos, hay gente, hermano, que es tan buena en la extensión de lo humano, gente tan dadivosa que esos truanes, esos ladrones, hermano, que se llaman pastores, que están, hermano, ahí como están exprimiendo a una vaca lechera. ¿Me escucha? Hay gente, me puse a pensar, esto es real, me puse a pensar cuánta gente se siente en las iglesias semana tras semana y nunca oyen nada acerca del verdadero arrepentimiento, nunca oyen nada de negarse a los pecados y a sí mismo, nunca oyen nada acerca de la verdadera gracia, nunca. Solo salen un culto, hermano, y dicen: soy cristiano. ¿Qué habló ese pastor? No lo sé, pero yo soy salvo. No lo sé, pero me sentí a gusto. No lo sé, pero me sentí confortable. No, yo no quiero que usted se vaya confortable. Yo quiero que usted se vaya meditando. Yo quiero que usted se vaya en su conciencia diciendo: entonces, ¿soy o no soy? ¿Me escucha? Cuando usted toma la decisión de creer en el Señor Jesucristo, usted va a depender enteramente de Dios. Cuando creí en Jesucristo, mi pasión, hermano, era trabajar en ese tipo de trabajo, porque empecé muy jovencito. A los 15 años yo traía ya un vehículo de eso porque había una gran necesidad. Escúchelo bien. Entonces, todo eso para mí era una pasión. Dios nos llama a dejar algo, a lo que nos llama a predicar, claro. Y créalo, hermano, para mí es mejor andar trabajando allá, lidiar con los carritos, con la gente que se mete con ellos, porque predicar la palabra, ir a evangelizar allá afuera, hermano, y ver gente que dice: yo soy salvo, pero estás viviendo en Amaciato. Pero oyes, ya no estás con tu esposo, no estás con tu esposa, estás en adulterio. Es más duro, hermano, escúchelo bien. Cuando usted y yo tomamos la decisión de entregarnos a Cristo, entonces dependemos completa y enteramente de Dios, ya no de nuestro esfuerzo. ¿Cuántos dicen, y ahorita están pensando algunos, qué difícil ser salvo?
Así pensaron los discípulos del Señor Jesús cuando dijo, Él, conociendo sus pensamientos, dijo, para lo que el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Ser salvo es bien lindo, es un regalo, solo pídelo, solo dile Señor, pero que lo creas de corazón de verdad, como dice la epístola de los Romanos. ¿Me escucha? Y entonces, una vez siendo salvo, la vida salva es fácil. A mí no me da flojera levantarme a orar. A mí no es una carga, como decía mi hermana, que a lo mejor era pesado porque ella vive en Acacias. Le dije a la hermana, es un deleite para mí, o sea, llegar, entregar el evangelio, y si el evangelio es entregado, esa es mi gratificación. ¿Me escucha? Dios, hermano, tiene tanto anhelo de que todos nosotros que escuchamos el evangelio podamos aceptarlo, venir a la salvación, porque Él habla de algo horrendo, hermano, de una expectación de fuego, de un hervor ardiente, de un infierno ardiente, hermano. ¿Me escuchan? Efesios 2, 8, 9 dice que por gracia somos salvos, y esto es por medio de la fe, y eso no es de nadie el mismo, sino de solo regalo de Dios. Hay gente que dice, hay denominaciones que dicen una vez salvo, para siempre salvo, y dicen una vez hijo y para siempre hijo. Pero no me diga, hermano, que Jesús no le decía hijo y amigo a Judas. A mí no me diga que Jesús no le decía hijo, le decía amigo, porque aún en Salmo dice, si haya sido un extraño el que me traicionó, pero no, fue aquel que metía su mano en mi plato y de mi plato comía. ¿Me escucha? Ellos dicen una vez hijo, para siempre hijo. Si un hijo vive en rebeldía, le duele al padre, y lo digo como padre, le duele al padre, y vaya, soy padre. Hasta hoy estoy al pie. Aun cuando fui operador, mi casa era lo primordial. Buscaba que cada empresa o trabajo o viaje tenía que estar por semana 2, 3 veces, porque eso es lo que Dios me ha enseñado, estar en mi casa. Entonces, un hijo para siempre es hijo. No, si el hijo se sale, hermano, de los estatutos, de lo que yo enseño, de mis principios, y se le enseña, se le permite, se le habla que entienda, y no, es un hijo, pero no tendrá los privilegios de los que estén sujetos a esa bendición paternal, a esa cobertura paternal. ¿Me escucha? Una vez que usted es nacido en la familia de Dios, usted siempre será un miembro de la familia de Dios, dicen ellos. Usted no puede cambiar su nacimiento espiritual, ni puede cambiar su nacimiento ni siquiera físico, dice esta doctrina de ellos. Pero Judas, hermano, predicaba. Judas andaba con Jesús. Judas servía y era tesorero. Y se fue al infierno. ¿Me está escuchando? Se fue al infierno Judas. A mí no me garantiza porque sea pastor que vaya al cielo. ¿Me escucha? A usted no le garantiza por venir a la iglesia que va al cielo. El que vivamos una vida honesta, una vida sincera, una vida en santidad, porque podemos ser paladines, podemos ser personas que podemos destellar una gran espiritualidad, mas Dios pesa los corazones de todos los hombres, dice la palabra de Dios. ¿Me escucha? Ellos dicen, así como un hijo siempre hijo, de manera similar, ninguno que es salvo se puede perder. Hay gente que dice de esta denominación, dice, si alguien se suicida siendo cristiano va al cielo. Y eso es una gran puerta al abismo del infierno, porque un cristiano no puede llegarse a deprimir y pensar en la muerte. He tenido problemas como cristiano, problemas que usted no ha pasado, y más graves de lo que usted ha pasado, y lo puedo decir con libertad. Que nunca he pensado en correr del camino que Dios me ha trazado. Nunca he pensado, hermano, en quitarme la vida, jamás. Porque el Espíritu de Dios está en mi vida y me da vida y me controla, me aflige, me causa dolor, llora en veces uno, pero eso nunca nos llevará a querer quitarnos la vida. ¿Me está escuchando? Porque dice que Cristo es nuestra ¿qué? Nuestra paz. Entonces, si Cristo es mi paz, ¿cómo me voy a quitar la vida? Porque tengo problemas.
Dice, Él es la verdadera paz. Significa, estoy en problemas y aún sumergido en problemas, Él me da paz. Él me sustenta, Él nos sustenta y nos da paz. Dicen ellos que en el momento que usted creyó en Jesús como Señor y Salvador, usted ya entró a la familia de Dios. Y en ese instante usted ya no se puede perder, dicen ellos. Ya se convirtió en hijo o en hija de Dios. Por toda la eternidad usted permanecerá siendo hijo, siendo hija de Dios, aunque usted cometa pecados. Usted es hijo de Dios, dicen ellos. Ya leímos en la palabra que Dios nos pagará conforme a nuestras obras. Esta es la gracia que ellos enseñan. ¿Me está escuchando? Esta es la gracia que ellos enseñan. Pero la gracia que Dios enseña es que cuando somos salvos, entonces Dios comienza a guiarnos, a obrar, a caminar una vida diferente. Y les soy franco, en la multitud no se mira esa vida diferente. ¿Me está escuchando? En la multitud no se mira ese caminar. Dicen ellos, no somos salvos porque seamos buenos. Estoy de acuerdo. Yo no era bueno. Yo llevaba, le decía en mi testimonio, llevaba el contrabando en el remolque, llevaba el contrabando, llevaba el anticipo de ese contrabando que el destino me iban a dar el resto. Yo no estaba orando, ni llevaba, hermano, una túnica ni corbata. Eso es por gracia. Ahí Dios me muestra que fue por gracia. Siendo un malvado traficante fue por gracia. Entienda, hermano, que esta es la gracia. Cuando vi que no había salida, entonces pedí misericordia. Y fue ahí donde Dios, hermano, derramó de su charis gracia. Y comenzó a intervenir en mi vida. ¿Está interviniendo Dios en su vida, hermanos? Te levanta a orar. Te abre tus ojos para decirte, mira cómo estás actuando. ¿Acaso eso es de cristiano lo que haces? Tu conciencia y tu espíritu te redarguye cuando algo está mal. Y te lleva a doblar rodillas delante de Dios y le pides perdón a Dios. Dice, Señor, perdóname porque tu Espíritu Santo me redarguyó en esto y perdóname por haber pecado. Eso está pasando en tu vida. Lo deseo de todo mi corazón que así sea. Ellos dicen que un hombre que ha nacido de nuevo va a ser siempre salvo. Pero dice la palabra de Dios, y el mismo Jesucristo dijo, el que perseverare hasta el fin. Yo nací de nuevo, pero me puedo perder. Porque a mí me dice el Señor Jesús, persevera, Luis, hasta el final. Porque si no perseveras, no serás salvo. ¿Persevera en qué? Santidad, obediencia. En mi llamado a predicar la palabra. En mi vida y comunión con Él. ¿Escucha eso? ¿Entiende ese mensaje que está encriptado allá afuera? Ese mensaje que les tumbaría los dividendos. ¿Sí me entiende cuando digo que tumbaría los dividendos? Les caería su negocio. Porque la gente que no quiere cambiar se iría y ya no aportaría su ofrenda. ¿Sí me escucha eso? Ellos dicen, puede que él caiga en pecado. Y debido a que la carne es débil y que está en él y es corrupta, puede seguir cayendo en pecado, pero es salvo. Y dicen, por ejemplo, David, si hay algo que me molesta, hermanos, hay algo que me incomoda, que hace que el celo de Dios arda en mí, que cada individuo, y no le digo cristiano, ni le digo pastor, cada individuo, hermano, que toma como ejemplo a David para poder justificar su pecado de adulterio. He escuchado a muchos hermanos decir, y David no pecó en adulterio. Espérese. David, el rey David, hermano, lo vemos como Dios lo describe. Y Dios describe a David como el dulce cantor de Israel. Un joven que adoraba a Dios, un joven que buscaba a Dios con todo su corazón. Un joven que fue menospreciado por sus padres. ¿Me está escuchando? Un joven que fue menospreciado por su padre porque él era bastardo. Y entonces lo menospreciaba y lo enviaba a cuidar las ovejas. En aquella soledad, aquel joven hermano adoraba a Dios, aprendió a exaltar, a adorar a Dios con todo su corazón. Y le cantaba a Dios de tal manera que cuando él adoraba a Dios y él cantaba a Dios y oraba a Dios,
Y dice él en su testimonio que cuando venía un oso o un león o lo que sea y arrebataba una oveja, él corría con la unción poderosa de Dios y la arrebataba de sus manos. ¿Me está escuchando? Esto es lo que David vivió. Luego David creció, hermano, y fue ungido como rey de Israel. No como pastor, como rey de Israel. Monarca, no pastor. Y de repente descuidó su vida espiritual, dejó de salir a la guerra, dejó de orar, esto significa guerra, dejó de orar, dejó de consagrarse, dejó de levantarse de mañana. Dejó de levantarse de mañana a recoger el maná del cielo. Esto es para todos nosotros que estamos aquí. ¿Me está escuchando? Y de repente se vio, hermano, completamente desprovisto de esa gloria de Dios que lo ayudaba de jovencito a matar el oso y al león. Y ahora no podía asesinar, hermano, su pereza que lo estaba llevando a andar y caminar por el ático de su casa. Ahora, cuando cae en adulterio David, nadie puede, hermano, compararse con él porque fue un hombre de Dios. Cuando va el profeta Natán y le dice, tú has pecado, él nunca se negó, él nunca se excusó y dijo, soy débil. Él nunca dijo, es que algunos han pecado también. Él no dijo, es que ella estaba bañándose desnuda afuera. Él entonces se humilló delante de Dios. Él se arrepintió cuando el profeta Natán lo apuntó con el dedo y dijo, tú eres ese perverso David. Tomaste la mujer de Urías y mataste a Urías para quedarte con su mujer. Yo podría haberte dado muchas más mujeres, mucho más riquezas y gloria, pero ¿por qué tomaste la única mujer de ese hombre? ¿Escucha? Y entonces el rey David, hermano, se compunge, se duele, y Dios dice a través del profeta, no te preocupes, David, Dios te ha perdonado, pero la espada, el juicio, las consecuencias de tu pecado no se apartará de tu casa nunca. No podemos compararnos con David. Él nunca se justificó. Él no fue ministro, fue rey. Y veamos la vida impecable de David. Después de ahí usted mira un David maduro, que significa perfecto. ¿Me está escuchando? Y solamente una vez pecó. Una vez pecó, hermano, y fue una reprensión tan dura. Pero hoy en día la gente cristiana peca y peca como beber agua fresca estando en el desierto. Eso no es gracia. Ellos dicen, David, por ejemplo, era culpable de adulterio y asesinato y era salvo. No pueden sacar ese ejemplo. Ese ejemplo, le hago una pregunta: ¿será la gracia verdadera y bíblica que Dios dice? No. Hoy hay un modernismo, hermano, bien terrible. Creo que es como hallar una aguja en un pajar, encontrar un pastor, un ministro que no esté recasado. Y la Biblia dice que el sacerdote en el Antiguo Testamento, el sacerdocio que es hoy el presbiterio, debe ser un hombre de una sola mujer. Y hoy la gente por ignorancia va aquí, va allá y recibe lo que recibe, nunca cuestiona, nunca juzga con justo juicio lo que está pasando. Dice Juan capítulo 8 versículo 31, lo leo rápido, lo tengo aquí anotado. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Entonces, si no permanecemos en obediencia a la palabra, no seremos discípulos. Y los discípulos son los que van, hermano, en esa perseverancia para ser salvos. Primera de Corintios 15:2. Lo leo para que usted nomás lo escuche, porque si son muchos. Leo la traducción Dios habla hoy. Dice: también por medio de este evangelio se salvarán si se mantienen firmes en él, tal como yo se los anuncié. De lo contrario, habrán creído en vano. ¿Me escucha? ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo a los corintios?
Está diciendo, si se mantienen firmes en esta palabra, viviendo conforme la palabra, entonces serán salvos. Pero si no se mantienen firmes, en vano se congregan, en vano evangelizan, en vano visitamos almas. ¿Sí me entiende lo que le explico? ¿No sería lo más catastrófico y terrible, hermano, que estando en la casa de Dios perdernos eternamente? Dice 1 de Timoteo 6:12, la versión Dios habla hoy: pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué es pelear? Combatir nuestros deseos, hermano, y entregárselos a Cristo antes de que esto nos lleven a llevarlos a cabo. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna. Bueno, entonces no soy salvo ya. ¿Pero por qué dice que no deje escapar la vida eterna? Porque debo perseverar en santidad. Debo perseverar en una unidad con Dios. No puedo ser un cristiano mediocre de que voy a la iglesia, no estudio la palabra. No puedo ser un cristiano mediocre que leo la palabra y no la vivo. Si la palabra me enseña que algo está mal en mí, entonces yo lo cambio. Y esta palabra dice que es el agua pura que purifica. ¿Por qué purifica? Porque en lo que yo obedezco esta palabra me va limpiando, quitando esa desobediencia en mi vida. Dice, porque de lo contrario habrán creído en vano. Que Dios nos guarde de haber creído en vano usted y yo. Imagínense, ya tengo casi 20 años que dejé mi profesión. 20 años. Imagínense que yo me vaya a perder eternamente estando aquí parado predicando el evangelio. ¿No sería el peor negocio de mi vida que haya hecho en toda mi vida? ¿No sería el peor negocio de usted? Sería nuestro peor negocio. Pelea la buena batalla de la fe. No dejes escapar la vida eterna, pues para esto te llamó Dios, para pelear y retomar la salvación. Y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos, el bautismo. Usted y yo fuimos bautizados y declaramos ser de Cristo. ¿Me está escuchando? Dice Hebreos capítulo 3 verso 6, nueva traducción internacional. Cristo, en cambio, es fiel como hijo al frente de la casa de Dios. Y esa casa somos nosotros, con tal que mantengamos nuestra confianza y la esperanza que nos enorgullece. Con tal de que ¿qué? Mantengamos. Habla de esa perseverancia. ¿Sabe lo que dijo un pastor, hermano, que tiene más de 10,000 personas? Y no solamente lo dijo, sino todos sus pastores que están en esta organización. Dijo, en la Biblia, dijo este hombre, en la Biblia nunca va a oír que diga persevera. Fíjese la herejía más diabólica que dijo este hombre y que multitudes lo siguen. Dijo, en la Biblia no dice que debes de perseverar. Y le digo yo a ese pastor, la Biblia está llena de ese llamado a perseverar, Antiguo y Nuevo Testamento. Pero la gente no estudia la palabra, por eso dice una cosa y lo toma. ¿Me está escuchando? Mire, hermano, ojalá que usted no sea como cuando yo tenía mis cursos en la superior, mis cursos que usted es operador, ¿verdad? Fíjese, hermano, algo muy importante. Y se lo decía a mi hijo, porque salgamos de la mediocridad. Ser mediocre es un pecado, iglesia. Cada mes había cursos de motor, transmisión, de todo. Y muchos hombres ya grandes, hermanos, decían, yo para qué no soy mecánico. Yo para qué si yo no voy a arreglar carro, ni trailer tengo, ni carro tengo. Y yo decía, esta gente como que está dopada del entendimiento. Porque después que te dan tu diploma, si tienes el conocimiento y lo aplicas, te abre puertas, te ayuda. En la palabra es mucho mejor. ¿Me escuchan? Cuando tú y yo venimos al culto y asimilamos el mensaje y lo aplicamos, nuestra vida irá creciendo en aumento hasta que lleguemos a esa perfección que Dios anhela y tanto espera de nosotros. Pero todavía estamos bajos, hermanos. Dice Hebreos 3:14, Reina Valera 60, porque somos hechos participantes de Cristo,
con tal que retengamos. O sea, esto significa perseverar reteniendo la doctrina. Con tal de que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Tienes tu esperanza firme del principio que te llevaba a llorar? Yo todavía lloro cuando canto a Dios. Yo todavía lloro cuando oro a Dios. Tú ya no puedes llorar, hermano. Con tal de que retengamos. ¿No dice la palabra de Dios que cuando Cristo venga hallará fe y amor en la tierra? ¿Está usted enamorado? ¿Está cantando como esa alabanza que Cristo, eres tan especial? Mira las palabras de esa alabanza, eres tan especial. Tan solo el poderlas articular con tus labios y emitirlas con tus cuerdas vocales, dices, sí, cierto, Señor, eres especial. Si es especial para usted. ¿Me está escuchando? Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Esto significa perseveremos. Tenemos una profesión, hermanos. Tenemos una profesión. ¿Cuál es tu profesión? Es una profesión, hermanos, ser cristiano. Esta es nuestra profesión. Esta profesión va más allá de cualquier nivel académico. Sí. Cuando usted, hermano, es portador de la gracia de Dios, habla con un abogado, habla con un médico, habla con quien sea, hermano, del nivel académico, profesional que sea. Le dicen a usted, usted que es senador, ¿qué es? Porque la palabra te da sabiduría. Porque la gracia de Dios nos hace sabios. Y creo que todos somos sabios. Nos da gracia para evangelizar. La persona sale y, oh, yo soy bien pecadora. Espéreme. Así la gente dice, pero déjenle muestro la ley. Y va a ver que cuando le muestre la ley, ya no va a decir que es pecadora. Se va a enojar usted. La sabiduría es tremenda la que Dios nos ha derramado. Hebreos 10:23, lo leo rápido. Dios habla hoy. Mantengámonos, ¿qué significa esto? Perseverancia. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Apocalipsis 2:25, Reina Valera, revisión 95. Pero lo que tenéis, retenerlo. Esta palabra retenerlo significa también perseverancia hasta que yo venga. ¿Has retenido tu primer amor? ¿Has retenido tu celo? Cuando predicas la palabra, cuando vas con las familias afuera, cuando vas a las calles afuera, ¿tienes celo de Dios? ¿Hablas con celo de Dios o te intimidan? Pero lo que tenéis, retenerlo hasta que yo venga. Él dice reténlo, Él dice retengámoslo, Él dice reténlo hasta que yo venga. Él nos quiere hallar como al principio, gozosos. No nos dormimos en los cultos. Estamos a la expectativa, estamos adorando y derramando lágrimas del corazón. Estamos cantando alabanza de júbilo y nos estamos gozando como el rey David danzaba y se regocijaba. O estamos... Dios lo hace, la gracia de Dios lo hace y Él dice reténlo. Dice vengo pronto. Apocalipsis 3:11, nueva traducción internacional. Vengo pronto, aférrate. Esto significa perseverancia. Aférrate a lo que tienes para que nadie te quite la corona. ¿A cuántos de ustedes le quitaron su corona? Si no se la han quitado, no deje. Voy a dejar en este versículo. Apocalipsis 12:17, nueva traducción internacional. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen. Escúchelo bien. ¿Los cuales qué? ¿Los cuales qué? Ah, no, pero yo soy salvo por gracia, dice la mayoría.
Yo soy salvo por gracia, ¿sí o no? Fíjese, la culminación de la palabra, el Apocalipsis dice, entonces el dragón, escúchelo bien lo que va a acontecer, para que usted vea en cuál grupo está. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. La mujer tipifica a Israel, tipifica a la iglesia. De la iglesia sale el hijo varón, que significa el remanente que es raptado. Escúchelo bien. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen ¿qué? Los mandamientos de Dios y se mantienen fieles y perseveran fieles al testimonio de Cristo. ¿Qué dice la gente? Oh no, yo no tengo tu doctrina, porque acá me enseñan que yo no debo guardar los mandamientos porque eso es ley. Pero como tenemos celo de Dios, rebatimos sus argumentos con la palabra de Dios poderosamente. ¿Ya? Me han contado cómo debaten, como dice el apóstol Pablo, y me quedo anonadado. Congratulations, hermanos. ¿Me está escuchando? Felicidades. La gracia falsa del mensaje falso, de los falsos que enseñan esta falsa gracia, les enseñan que no hay que tener que permanecer ni perseverar. Y dicen, no existe en las escrituras perseverar ni permanecer. Yo me pregunto, hermano, escúchelo bien. Usted me va y yo le permito que usted me juzgue, pero júzgueme con la palabra. Si ese hombre tiene más de 6,000 personas y es una organización grande y numerosa, y él dijo, y sus pastores han dicho, en la Biblia no hay tal cosa de permanecer, no hay tal cosa de perseverar, y todos dijeron amén. ¿Le digo algo? O le voy a preguntar, ¿cree usted que ellos conocen a Cristo? Bien sencillo, ni siquiera conocen la palabra de Dios. Porque cuando dijo ese hombre, en la Biblia nunca dice de perseverar, ni de permanecer. ¿Quién les dijo? Y luego hay un vocablo ya muy choteado. No les crean porque son falsos. Entonces, si no persevero, Jesús dijo que el que no perseverare hasta el fin, el que no permanezca en su fe en Cristo. ¿Ve? Ve entonces que cuando la gente menosprecia, como el ejemplo que le puse de los cursos que nos daban, como usted cada día recibe un curso, el miércoles recibe un curso exhaustivo, hermano, de estudio, para que usted lo siga aplicando allá cuando evangeliza. Y por el hermano Diótrefes escucho, el hermano Juan escucho que ustedes, hermano, aplican completamente la palabra de Dios y eso es maravilloso. Gloria a Dios. ¿No se goza? Lo aplican completamente. Las personas llegan argumentando, yo soy salvo aunque yo peco. Y ustedes les argumentan con la palabra y derriban sus argumentos. Qué bueno. Esta gente que enseña, hermano, que no hay que permanecer, que no hay que perseverar y que no existe en la Biblia, no enseñan al creyente, y aquí lo tengo escrito entre comillas, no enseñan al creyente, escúchelo bien, a que ellos, hermano, puedan permanecer y vivir una vida, escúchelo, algo que no le va a agradar radicalmente conforme a la Escritura. No dice la palabra de Dios, hermano, específicamente Jesús. El pan de vida no dijo quien obedezca mi palabra. La 60 dice quien guarde mi palabra. La otra versión dice quien obedezca mi palabra. Ese verdaderamente me ama. Y entonces vendré a él y mi Padre y haremos morada. Pero si no obedecemos la palabra, si yo le digo a usted, dice en la palabra no dice que usted persevere, usted dice amén, usted me está diciendo yo nunca he estudiado esas cartas de amor de Dios. Nunca. ¿Me está escuchando? A diferencia
Existen numerosos y claros pasajes, hermano, que muestran todo lo contrario de una responsabilidad humana. Voy a concluir ahí. La salvación, hermano, está atada a un yugo, hermano. ¿Me escucha? Está coyuntada la salvación con dos puntos importantes bíblicos, no míos. De hecho, un lema mío es: no lo crea ni lo reciba, diga quien lo diga, lo predique quien lo predique, si no está escrito en la Biblia. Entonces la salvación está conyugada, está en yugo a dos puntos importantes. El número uno, el primero es la responsabilidad humana. Si yo no me arrepiento, Dios no me salva. Entonces yace la responsabilidad de nosotros decir: Señor, la palabra me ha hablado, Dios, yo soy esa persona que necesito de tu gracia. Y entonces viene la intervención divina. No puede haber salvación si usted no toma la responsabilidad y dice: Señor, ayúdame. No hay. Miren, hermanos, cuando me secuestraron en Laredo, esto fue antes de que me agarraran con esa basura, dije una palabra y me avergüenzo y lo voy a decir. Cuando me secuestraron yo no sabía, porque aquí no había esa basura que aquí existe ya. Y estando en Laredo, cuando a las 2 de la mañana, por ahí, me llegaron y afuera de un Oxxo, y querían subirme al vehículo. Eran demasiados, como todos los cobardes siempre han sido, y llegaron ahí a golpearme y con las armas, y que me iban a hacer. Yo no había escuchado, Dios lo sabe. Yo voy a concluir con esto. El mensaje sigue, pero lo voy a concluir. Yo nunca había escuchado, hermano, calentar la plaza. Esa basura, siento náuseas. Lo que sí, yo le daba lo que había sacado de mi quincena, se lo daba, porque estaban en serio, me querían matar. Yo no sabía que era esa gente que hoy existe, hermano, por desgracia, en todo el mundo, y la iglesia no se levanta a orar. Yo recuerdo que cuando me empezaron a golpear y no te puedes mover, son muchos, hubo una intención, escúchelo bien, que fue errónea de parte mía. Dios es lindo, hermano, pues yo le digo: a la buena acate, porque Dios es especialista. Me dijo: ¿no entendiste aquí? Y me agarró por otro lado. De repente dije: mire, tengo familia. Y le mostré, la cartera tiene así como una, ¿cómo se llama? Donde pone la identificación para charolear. Ya tenía la foto de mi familia. Y dije una palabra que nunca debí vérselas dicho a esa gente, hermano. Fue cuando dije ahí: Dios, ¿me salvas o aquí? Porque uno siempre conoce a Dios cuando tenemos problemas. ¿Sí o no? Yo no era cristiano, pero en ese momento dije: Dios, ¿me escucha? Y en ese momento le dije: mire, tengo familia, y dije la palabra que nunca se le debe decir a nadie, solamente a Dios. Tengan misericordia, les dije. Parece que les dije una mala palabra, se hicieron bestias. Y en ese momento, hermano, vino algo claro a mi mente, y no era cristiano. Y me vino: a ellos no les pidas misericordia. De veras, hermano. Es como si en ese momento que pedí misericordia, alguien me dijo: ¿por qué lo dijiste? Y entonces le dije: Dios, siempre he peleado y hoy lo voy a hacer. Y si muero voy a morir, pero defendiendo mi integridad y mi vida. No sé cómo estuvo, hermano. Dios me libró y estaba arriba del tractocamión. Toda la madrugada amaneció, los soldados, los convoyes de soldados federales, todos pasaban. Por eso yo digo ahorita: hermano, Dios te ha traído hoy con un propósito especial. Dios a cada uno de ustedes lo ha traído con un propósito especial, créalo. Y cuando pasó eso, hermano, de repente ya estaba yo ahí. Ahora lo puedo testificar de esta manera. Dios me enseñó que a nadie debo pedir misericordia. A nadie, solo a Dios. Y le pedí perdón a Dios ahora que soy cristiano: Señor, perdóname. Pero nunca de mis labios saldrá de misericordia a un simple humano, solamente a Dios.
Porque Él es el único que puede tener misericordia, el único que puede cambiar nuestra vida, el único que puede cambiar, como lo tiene el poder para cambiar todo lo que nosotros necesitamos a cambio. No a los hombres, a nada de la tierra, solo a Dios. Nuestra responsabilidad humana, yo concluyo con esto, es de acatar lo que Dios nos ha hablado. Hoy termina el mensaje y usted se puede ir a casa o a donde usted vaya, pero Dios sembró esa semilla en usted, cada uno de ustedes, y usted es responsable de esa semilla, porque dice la Escritura en las parábolas, en los sermones del monte, Jesús dijo: porque el mundo es como un terreno donde sale el sembrador y siembra la buena semilla. Alguna cae en el camino, llegan las aves, los demonios, y se la llevan. Otra cayó en pedregales, se emociona y dice: gloria a Dios, el mensaje estuvo bien, pero no tiene raíces, y después se muere porque no tiene un encuentro real con Cristo. Otra cayó entre espinos y abrojos, pero el evangelio no dio fruto porque tenía preocupaciones. Es que tengo que hacer esto, es que necesito hacer esto primero, es que tengo esta preocupación, y ahogó el mensaje de Dios. Cerremos nuestras Biblias, y el llamado es la gracia de Dios, la gracia verdadera, la gracia bíblica, es la que nos lleva a ti y a mí a perseverar. Amén. No hay tal cosa salvo para siempre salvo. No hay tal cosa de cometí un error, caí en pecado. Dijo un hombre de Dios, hermano, de los que hace muchos años fueron usados para propagar el evangelio. Dijo: no le pongas nombre a lo que ya tiene nombre. El pecado es pecado, no lo podemos camuflajear. La gracia es derramada en nosotros cuando usted y yo tomamos nuestra responsabilidad. Estaba perdido, estaba en circunstancias adversas, iba a ir a prisión. Ya Dios me había puesto en manos de esa gente, hermano, que descuartiza, no entendí. Ahora estaba en manos de la ley, y Dios esperando, porque Dios no puede actuar ni con usted ni conmigo. Dios, siendo soberano por encima de toda su creación, Él es soberano, pero Él no puede actuar en nuestra vida, hermanos, de una manera irrumpir sin que usted le dé la oportunidad. Qué lindo es Dios, hermano. Él dice: allá en el mundo se meten sin orden de cateo, allá en el mundo actúan como quieren. Yo no. Yo quiero que tú hagas uso de tu obligación humana, de tu responsabilidad. ¿Y qué pasó? Estoy en ese aprieto, y de repente Dios dice: estoy esperando que tú seas responsable de lo que estás pasando, y clama a mí para responderte. ¿No dice así la palabra? Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y entonces clamé a Dios, lo cual te invito a lo hagas hoy. Clamé a Él: sálvame. Venía bajo los efectos de enervantes en mi sangre. Todo se acabó, hermano. Dios es sabio, Dios es poderoso. Así no hay bravo que coma lumbre, hermano. Eso es real. Dios dice un dicho coloquial: nos pone un tate quieto a nosotros. Y cuando le dije: Señor, ten misericordia, lo cual espera de ti eso, hermano. La salvación viene amalgamada con la responsabilidad humana. Si tú hoy le dices: cierre sus ojos, incline su rostro en el nombre de Jesús. Ahí mediten lo que hemos